Hola, ¿qué tal, queridos compañeros, alumnos, colegas, escuchas, radio escuchas? Todos muy bienvenidos. Muy bienvenidos en este podcast número 5. Aquí ya andamos de nuevo hablando en esta postclase. Me habían preguntado varias cosas, me han preguntado muchas cosas en estas últimas semanas. El mundo se ha movido muy rápido, ha habido muchos cambios a nivel internacional muy rápidos. Y luego con la guerra en Ucrania y el bombardeo de los medios de comunicación en este sentido, distorsiona mucho de la realidad, ¿no? Inmediatamente se hablan de Tercera Guerra Mundial y hay cuestiones muy sensacionalistas y entonces de pronto ya desvirtúa mucho y luego con las fake news, ¿no? A mí, por ejemplo, bueno, pues voy a hacer el comentario, ¿no? Al fin, pues bueno, o sea, es sin cortes, ¿no? Pues, o sea, iba a decir que bueno, de todos modos voy a opinar. O sea, no es una opinión, ¿no? Es una situación en escritura internacional cuando tratamos de subir noticias o hacer referencias a notas de Russian TV, no nos lo permite, ¿no? Y dicen que pues la legitimidad de estos medios no concuerda con Facebook y no pueden subir. Entonces, a los usuarios finales, pues no les llega esa información. Si uno quiere enterarse de Russian TV, pues tiene que irse a esa perspectiva y buscarla ahí en los medios de comunicación, en su página de internet, etcétera, en su canal de televisión, y buscarlo. Y ya de esa manera se puede enterar desde esa perspectiva, pero pues sí mantienen un perfil, ¿no? Digamos, de la información que se da. Y por ejemplo a nosotros nos afecta esa cuestión, ¿no? Directamente, que no se puede compartir esa información de ese y de otros medios que también o que tampoco van de acuerdo con esta retórica occidental, ¿no? Este paradigma. Entonces, estas cuestiones, o esta cuestión del paradigma y esta cuestión del orden mundial, siempre es como algo muy ambiguo que además al mismo tiempo está en todo el mundo, ¿no? Luego los alumnos me dicen que confunden mucho lo que es el liberalismo, la globalización, la posmodernidad, como que todo es lo mismo, pero más o menos, pero es igual, ¿no? Entonces hay mucha confusión. Y voy a tratar de explicarlo rápido, lo que es el liberalismo, ubicarlo en su origen, rápidamente en su origen, y tratar de traerlo al presente para que, pues por lo menos podamos entender, ¿no? ¿Qué es la idea? O sea, ya cada quien va a poder tener su propia ideología al respecto, pero pues sí es importante entender de dónde viene. ¿De dónde viene? Porque pues obviamente al ser una palabra o al ser un concepto filosófico, pues acarrea ideas que muchas veces ya con el tiempo pues se van tergiversando, se van cambiando, van dejando de significar lo que significaban antes y entonces es necesario pues volver a analizar, ¿no? Analizar, sobre todo las nuevas generaciones y con estos cambios tan abruptos que hay en este momento de la vida, ¿no? O sea, hay cambios radicales en la humanidad. El último que estamos viendo ahorita es el de la inteligencia artificial, que cada vez hay más noticias más críticas al respecto, ¿no? Y que se reiteran los temores de la falta de control que puede tener este sistema en la humanidad y etcétera. Pero de una semana a la otra cambia la realidad, o sea, en 2 años podría ser todo muy distinto. Entonces, incluso las generaciones que ya nacen en este cambio hasta tan obsceno, ¿no? Porque además los cambios, pues son en todo el mundo al mismo tiempo, o sea, son aquí en México y son al mismo tiempo en China y al mismo tiempo está sucediendo en Ucrania y al mismo tiempo está pasando en Colombia. O sea, es un fenómeno nunca antes visto en la historia de la humanidad. Y luego uno se pone a pensar, pues si la humanidad ni siquiera tiene tanto tiempo de existir, ¿no? La que nosotros conocemos, o sea, esta humanidad, pues, tiene unos 7000 años más o menos, ¿no? De existir. Y digo esta porque ya ven que se habla acerca de otras humanidades, Anunnakis y de otros momentos en los que había los ovnis y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Los gigantes, los lemúridos y otras cosas de las que luego hablamos en otro capítulo, si
si me lo solicitan de esa manera, en otro momento hablamos de cosas locas de los Anunnakis y todo, ¿no? De esas interpretaciones de la humanidad que podrían ser ciertas, ¿no? O sea, digo, como paréntesis, podría ser cierto, porque están hablando de periodos de tiempo tan largos, sí, tan extensos, que como decía, ¿no? Nuestra humanidad tiene 7000 años, pues podría caber toda una civilización dentro de una explicación de ese tipo, ¿no? No sé si me explico, pero bueno, si tienen duda y me preguntan. La cuestión es que queríamos, pues eso, ¿no? Ubicar el liberalismo. Y partíamos precisamente de decir esto, ¿no? De que la humanidad tiene apenas 7000 años. En 7000 años desde la Edad Antigua, que empezó a desarrollarse las civilizaciones y la complejización de todas las sociedades y de las instituciones de la sociedad para poder vivir en paz, ¿no? Para que haya instituciones que puedan reglamentar pues a la humanidad, ¿no? Y que pueda haber pues cierta justicia. Pues han evolucionado, no tienen tanto tiempo, ¿no? Digo, a nivel cósmico, a nivel, como decíamos, ¿no? De civilización. Entonces, realmente la idea del liberalismo no tiene tanto tiempo, ¿no? O sea, tiene 500 años más o menos. Estoy haciendo una periodización muy, muy abstracta, ¿no? 500 años más o menos, porque hablamos de liberalismo a partir del año 1500 más o menos. Hablamos de liberalismo un poquito antes, ¿no? Acuérdense que estamos hablando, ubíquense en Europa en el año 1000. En Europa en el año 1000, en la época del oscurantismo, en la época en la que la Iglesia Católica tenía mucho poder en todos los sentidos, poder económico, poder, bueno, militar no, pero sí tenía poder de influencia en los reyes que tenían poder militar o poder de influencia en los feudos, en los señores feudales, y por lo tanto tenían control de los militares. Y entonces, en ese momento, pues, era un momento, decíamos, de oscurantismo, ¿no? Pese a que muchos autores también hablan de que no era tal, o sea, no era que fuera tan ignorante la gente en esa época, aunque quemaban viva a la gente por decir que un té de ciertas hierbas podía calmar los cólicos, ¿no? Porque pues, decir eso era ser bruja, ¿no? Todo tenía que ser muy, pues no sé, muy, muy ortodoxo, ¿no? Con respecto a la Iglesia Católica. Y si se salía tantito del canon, pues inmediatamente uno pensaba en el paganismo y en el satanismo y entonces quemaban brujas, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, muchos autores dicen que no era que los europeos estuvieran tan en la ignorancia, ¿no? Pero bueno, así se maneja y la cuestión es que, bueno, ese era el status quo en esa época, ¿no? La monarquía, el rey gobierna y pues esa es la forma, ¿no? Y poco a poco, precisamente los filósofos y los alquimistas, ¿no? Los artistas también, pues siempre están inquietos, ¿no? Buscando nuevas respuestas de la vida o insatisfechos con las respuestas que tienen hasta ese momento. Y entonces buscaban algo más que la limitada posibilidad de expresión que les permitía la escolástica, ¿no? Entonces, pues en ese momento empiezan a buscar pues la libertad, ¿no? Con respecto a esta cuestión, que esta cuestión pues abarca muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchos liberalismos. Hay liberalismo filosófico, por ejemplo, que tiene que ver con que pues la gente se quería liberar de estos pensamientos clericales, ¿no? Que todo tenía que ver con la culpa y con los dogmas de la iglesia, ¿no? Y empieza a haber muchos filósofos, incluso desde los mismos sacerdocios, ¿no? Desde los mismos conventos, muchos monjes, San Agustín, por ejemplo, pues eran ante todo filósofos que empezaban a hacer deducciones. Y aunque, bueno, estuvieran dentro de los límites del control de la Iglesia Católica, pues finalmente eran filósofos, ¿no? Y cuestionaban elementos, pues, que no se terminaban de explicar por medio de la fe. Entonces empieza a dar poco a poco la búsqueda de una respuesta más lógica
que pudiera dejar más satisfechos a estos pensadores, ¿no? A estos intelectuales, y empiezan a desarrollar pues este pensamiento más racional, más lógico. Es por eso que en esta época pues empieza también a poner de moda, digamos, ¿no? El uso de la razón, ¿no? El pensamiento racional. Ahí viene después Kant, Immanuel Kant, ¿no? Con este concepto y la forma en la que aprendemos. Y bueno, empieza la filosofía a progresar, ¿no? Bueno, a progresar cada vez más rápido, ¿no? Siempre hacemos referencia a esta pelotita de ping-pong que va rebotando, ¿no? Cada vez más rápido, así como el curso de la historia. Primero poco, y luego otra, y luego otra, así, la pelotita rebota en la mesa, y estos cambios, estos rebotes son en estas épocas precisas, ¿no? En esta época de la ilustración, en donde pues la gente ya empieza a ilustrarse más, empieza a leer más, ¿no? Los inventos, esta posibilidad de los filósofos de pensar a otro nivel permite también el desarrollo de las ciencias, que están alejadas de alejadas del paradigma católico, ¿no? O sea, bueno, del paradigma judeocristiano que manejaba la Iglesia Católica hasta ese momento. Entonces, esta ciencia, este pensamiento científico también va a permitir que se desarrollen las técnicas, y las técnicas van a permitir que se desarrollen las industrias, y las industrias los inventos, y los inventos la producción, ¿no? Todo viene de la mano, pues, ¿no? También ya habíamos hablado alguna vez de los burgueses, ¿no? De los capitalistas, porque luego les dicen, eres un cerdo capitalista, eres un cerdo burgués. ¿Qué es eso? Se nos ocurre inmediatamente. Pues los ricos, ¿no? Sí, los ricos. El cerdito con traje, ¿no? Y con su puro. y es lo que pensamos inmediatamente, ¿no? Bueno, no varía mucho el concepto en sí, ¿no? Finalmente los burgueses son los comerciantes capitalistas que entran en este nuevo sistema económico después del feudalismo, en esta época, en la Edad Media, ¿no? Todo después de la Edad Media, acuérdense de la Edad Media, y que ya habíamos hablado alguna vez de la tienda de raya, ¿no? De la tienda de raya, que es pues, cuando los siervos que trabajaban en el campo y producían las papas, las sembraban, las cosechaban, y luego las tenían que comprar, porque pues las papas eran del señor feudal, ¿no? Así como la tierra, así como todo, ¿no? Todo, hasta su vida prácticamente. Entonces tenían que comprar esas papas y no les alcanzaba con lo que ganaban, o sea, irónicamente lo que les pagaba el señor feudal para explotar su propia tierra y sacar su propio producto. O sea, parece ilógico, ¿no? Pero así ha sido, ¿no? Hasta el presente. No les alcanzaba lo que ganaban para poderse comprar lo mínimo para poder vivir, ¿no? Entonces resulta que el señor feudal pues les prestaba dinero. Bueno, está bien, te presto cuánto es de tus papas y de lo que quieres aquí, tu pan, tu trigo, tus frijoles, tanto, ¿no? Ok. No tienes, bueno, aquí te lo anoto, me lo paga la siguiente semana. Y ya la siguiente semana igual llegaban a la tienda de raya, y el sistema era igual en México, porque estoy describiendo el de México, pero también en Europa, ¿no? Y entonces ya llegaba este señor y ¿qué pasó? Sí, a ver, ¿cuánto quieres ahora? No, pues ahora quiero leche y queso y pan y huevos. Ok, a ver, pero ¿y lo que me debes? No, pues no traigo, ¿no? A ver, entonces te lo anoto, no hay bronca, a ver, ¿cuánto traes ahorita? Y entonces ya se quedaban perpetuamente endeudados, y los hijos heredaban las deudas, ¿no? Incluso yo les decía que era un poco como cuando ahora van a comprar en Electra, y para los que no vivan, bueno, creo que Electra está en toda América, ¿va? No estoy seguro si Electra está en toda América. Electra es una tienda de electrodomésticos, y venden motos, y venden juegos de video y salas y cosas así. Y es muy popular aquí en México, y entonces venden en abonos chiquitos, ¿no? O sea, a pagos. Entonces uno puede sacar su licuadora, que cuesta, no sé, cuesta pues, $10, ¿no? Una licuadora, y la puede pagar a 12 meses de 70 centavos el mes, ¿no? Entonces uno siente como que no paga, y entonces puede sacar uno muchas cosas, saca la estufa, saca la sala, y está endeudado toda la vida pagándolo, ¿no? Porque ya después nunca le alcanza, y luego los intereses, y luego se le olvida, y entonces ahí Electra es la nueva tienda de raya, ¿no? Donde pues ahí todas las semanas van a depositarle, porque ya deben toda su casa, ¿no? La deben. Entonces, de esta manera vivían en el feudalismo.
Y los burgueses son estos comerciantes que se dan cuenta de que si salen de toda esta realidad, y entonces se van de un feudo a otro y empiezan a comerciar y se traen productos y los revenden y les aumentan el precio y etcétera, y empiezan a comerciar. Entonces pueden liberarse de este sistema, pueden ser libres en términos reales, ¿no? Porque pues se liberan y entonces empiezan a acumular dinero, ¿no? Esta burguesía es una clase especial, es una clase social aparte, ¿no? Que surge justamente en este momento. Y entonces son estos personajes que buscan tener cada vez más dinero, ¿no? Por eso decíamos lo del cerdo capitalista, porque busca dinero. Esa es la función. Bueno, es la función, es lo que los motiva, ¿no? Finalmente, incrementar su capital. Así como decíamos, un futbolista se levanta y lo que lo motiva es poder ser mejor deportista, y entonces se entrena y corre un poco más todos los días y se esfuerza y hace las técnicas y va a los partidos y va al gimnasio y entonces se compromete, ¿no? Cuida su alimentación, duerme bien y eso es lo que le preocupa a un deportista profesional, ¿no? A un escritor profesional pues le importa pues leer sobre muchos autores, escribir todos los días, mejorar su técnica, conocer cada vez más, experimentar en algunas otras formas de expresión, etcétera, ¿no? Ser mejor cada uno en su ramo. Y lo mejor que un burgués puede hacer pues es tener cada vez más negocios, ver de qué manera puede incrementar su capital, cómo lo reinvierte, ¿no? Cómo puede tener otro negocio que no tiene nada que ver, cómo puede incrementar, pues finalmente incrementar, ¿no? Su capital. Entonces, de ahí viene, ¿no? El capitalismo. Todo lo que ha evolucionado desde esta época, desde, dijimos, el 1000 más o menos, o digamos ya nos ubicamos en 1500, en la época de la modernidad, porque precisamente eso es lo que significa, ¿no? Lo que decíamos, la modernidad, modere, significa nuevo, y entonces esta modernidad viene a ser nueva con respecto a todo lo anterior. O sea, todo lo que dije pues era del pasado. ¿Qué era lo que dije? Pues la monarquía, el feudo, la tienda de raya, la iglesia católica dominando todos los aspectos de la vida. Y entonces pues ya en una época moderna, nueva, se empieza a desarrollar el liberalismo, la libertad de expresión, la libertad artística, la libertad religiosa, la libertad política, ¿no? Porque pues de ser una monarquía, los países ser monárquicos, políticamente hablando, se va a buscar que sean más justos, ¿no? Que no nada más en una sola dinastía sean los que gobiernen, ¿no? Acuérdense que los gobernaban los de sangre azul. Estoy hablando de Europa, ¿no? Gobernaban bueno, también en todos lados del mundo donde ha habido imperios, siempre los emperadores tienen este vínculo divino con los dioses, ¿no? De alguna manera tienen este permiso divino, este derecho divino de gobernar, se lo justifican de alguna manera, y es hasta este momento en el que poco a poco la modernidad y las libertades, como decía, la libertad de conocimiento, de educación, empiezan a florecer muchas ideas que además no eran nuevas, ¿no? Porque estas ideas, por ejemplo, de la democracia, de la república, estas ideas no se las inventaron ahí, ¿no? Vienen de la antigua Grecia. Y de hecho ya se habían adoptado por el Imperio Romano. Lo que pasa es que la Iglesia católica tenía tanto poder que obviamente pues no le convenía que nadie se le ocurriera pensar, ¿no? Y si uno se le ocurriera pensar y cuestionar el sistema y etcétera, pues era hijo del diablo y entonces pues moría en la hoguera, ¿no? Entonces esto es el momento en el que surge el liberalismo, de la ilustración también. La ilustración, como dijimos, pues es este momento en el que ya la gente empieza poco a poco, ¿no? Poco a poco se difunden también este invento de la imprenta, y entonces pues ya los libros y los conceptos de filosofía y todo esto pues ya viajan mucho más rápido, ¿no? De ahí ya que vengan pues la búsqueda, como decíamos, ¿no? De la democracia en lo político, de la apertura económica, ¿no? Conceptos de la igualdad, conceptos de progreso, ¿no? Que vienen desde esta época de la Edad Media. Y vienen ahí todo este concepto, todo digamos, desde Europa, ¿no? Viene esta idea de que lo mejor es el progreso, de que lo mejor es el desarrollo de la ciencia, como decíamos, el liberalismo.
El liberalismo es lo que nos va a conducir al progreso, a una humanidad mejor, en la que todos vamos a tener mejores condiciones de vida, ¿no? Este es el discurso. Este es el discurso que va, digamos, confluyéndose en Europa hasta el momento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí nos vamos a brincar toda la Primera Guerra y la Segunda es lo importante, ¿no? Bueno, lo importante en el sentido de que estamos ya a partir de la Segunda Guerra en el preámbulo de la posmodernidad y a partir de aquí que se empiezan a constituir pues este modelo como el único modelo a seguir, ¿no? Porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, como saben, pues Europa termina destruida, ¿no? Alemania nazi invade Polonia, invade a todos, invade Francia, invade todo el mundo y empieza a invadir, todos lo empiezan a tratar de resistir, no lo pueden resistir, se cuela por Francia y ya está a punto de meterse a Reino Unido cuando entonces, y además le había dicho a Rusia que no se iba a meter, o sea, que no lo iba a invadir, que no se preocupara, y lo invadió, ¿no? Entonces Rusia pues estaba enojado obviamente con Alemania, con Hitler. Stalin era quien estaba ahí en ese momento de dictador. No, Stalin viene después, perdón. Tuve ahí un lapsus. No, perdón, sí era Stalin. Es que estaba confundiendo las líneas de tiempo, perdón. Era Stalin y sí, obviamente pues estaba con Hitler. Bueno, no estaba con él, sino que pues él sintió como una ofensa que primero le había hecho Hitler. No te voy a invadir, y después lo invadió y entonces lo sintió como una traición. Y entonces, bueno, ahí estaban en ese momento. Pero Hitler iba ganando, estaba expandiéndose. Los únicos que le habían causado mucha resistencia habían sido los rusos por la cuestión del invierno, ¿no? Entre muchas otras cosas, luego lo vamos a ver con más detalle. No, esto no es una clase, ¿verdad? Esto no es una clase, pero luego se me olvida y es que pues, tengo que platicar estos antecedentes, ¿no? Pero bueno, igual les recuerdo una vez que el comercial, ¿no? Pues no es comercial, pero si tienen dudas, pues escríbanos, ¿no? Para eso es este espacio, para que podamos platicar. Entonces, bueno, que ustedes no hablen o no directamente, pues si me preguntan algo o tienen alguna duda, pues luego tocamos eso en algún tema y lo resolvemos por acá. Pero bueno, la cuestión, estábamos haciendo la referencia a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo Alemania se empezó a expandir, estaba empezando a ganar la Segunda Guerra, y después entra Estados Unidos, y a partir de que entra Estados Unidos, pues ya hacen que Alemania retroceda, que Hitler retroceda, permiten que Rusia avance, que llegue hasta Berlín. Y bueno, a partir de ahí, como saben, termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 y empieza la Guerra Fría, porque empieza esta lucha de estas ideologías contrapuestas. Por un lado, el liberalismo, ¿no? Lo que estamos viendo acá, lo que les acaba de decir que era la ideología de la Ilustración. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que quiere Estados Unidos es establecer un mundo liberal, porque él es la superpotencia que quedó de pie cuando se terminaron de destruir en Europa. Entonces, imagínense la ventaja que tenía Estados Unidos cuando acaba la guerra, toda Europa destrozada. Europa no tenía caminos, no tenía aeropuertos, no tenía estaciones de tren, no tenía estaciones de autobús, no tenía autobuses, no tenía escuelas, todo estaba destruido y bombardeado. Y toda Europa igual, ¿no? Entonces Estados Unidos fue el único país que al final de cuentas pues nadie le bombardeó su país, quedó intacto y eso le permitió pues superpotencia, ¿no? De inmediato. Entonces lo que hizo Estados Unidos fue establecer las reglas del juego. Las reglas del juego de Estados Unidos desde que se hizo Estado o desde que es país, ¿no? Ha sido precisamente el liberalismo, ¿no? Él busca que haya un libre mercado, o sea, que nadie regule la economía, sino que las economías internacionales se regulen por medio de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, se regulen solas. Si hay muchos productos, pues baja el precio, ¿no? Y si hay pocos, si hay escasez, pues todos suben de precio. Así, solito, ¿no? Según esta teoría. Entonces, pues a Estados Unidos le conviene mucho porque él tiene toda la vida de ventaja, ¿no? O sea, él tiene todas las empresas, él tiene todo lo tiene Estados Unidos, ya él puso, digamos, la alfombra, ¿no? Ya puso el cimiento. Entonces, en ese juego, Estados Unidos, pues tiene la batuta. Entonces le conviene invitar a todos con la idea de que pues todos se van a reconstruir, de que todos van a mejorar si tenemos un mercado
abierto, cosa que no estoy criticando, o sea, no estoy diciendo que esté mal, solo estoy tratando de, pues, de manifestar cómo es que Estados Unidos trata de vender la idea, digo, independientemente del análisis que se le pueda hacer a la misma, ¿no? Paréntesis, habíamos dicho que cada persona, o cada país, así como cada persona, requiere cosas distintas en diferentes momentos, ¿no? Entonces, pues muy probablemente aquí la cuestión sea que esa filosofía no sea correspondiente para todos por igual, en el mismo momento. Pero bueno, la cuestión es que pues Estados Unidos quiere mantener esta ideología, ¿no? De el desarrollo, de la apertura económica, de la democracia, de resolver los conflictos por medio de la paz. Entonces va a crear instituciones, ¿no? A partir de la Segunda Guerra. No Estados Unidos como tal, pero pues como decía, ¿no? Liderando esta teoría o este pensamiento. ¿Se acuerdan que después de la Primera Guerra Mundial estaban los 14 puntos de Wilson, de Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, que precisamente dictaba cuáles eran los principios de política exterior que en algún momento se fueron adoptando, ¿no? O sea, un modelo, un paradigma, pues, un pensamiento, un liderazgo, ¿no? Un paradigma a nivel internacional de cómo, hacia dónde debían ir todos los países, ¿no? Hacia dónde tenía que estar encaminada la agenda de todos los países. Hay que reconstruir, hay que mejorar las condiciones, pero con base en un sistema capitalista liberal. Entonces las políticas económicas pues tienen que ser políticas económicas liberales, ¿no? En las que se abra el mercado, que nadie proteja, o sea, que el gobierno, por ejemplo, que el gobierno no proteja a los pequeños empresarios, que no conceda, que no cobre impuestos, bueno, en fin, o sea, puede haber muchos tipos de política, ¿no? Que se tratan de instaurar en un país con libre mercado, ¿no? Y eso obviamente le beneficia pues a los grandes consorcios mundiales que también, como sabemos, pues en muchos casos tienen más dinero que países enteros, ¿no? O sea, los personajes más ricos del mundo, no sé, Bill Gates, creo que Bill Gates ya no, ¿verdad? ¿Cómo se llama de Tesla? Elon Musk. Bueno, los más ricos que se les ocurran tienen más dinero que, no sé, que el estado de Belice, por ejemplo, ¿no? Que el estado no sé, que la isla de San Martín, no sé, por poner ejemplos, ¿no? De estados o de microestados pues que ya ellos sobrepasan, su capacidad económica lo sobrepasa y evidentemente tienen más poder o pueden influir en el poder judicial de estos países, ¿no? O de muchos países que pueden poner, como que pueden condicionar para poder invertir en sus países, por ejemplo, ¿no? A cambio de concesiones, digo, de todo hay, ¿no? De todo hay. Entonces, así se maneja un poco más o menos esta cuestión de la influencia política a ese nivel, ¿no? O sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial, como les decía, pues se establece el Fondo Monetario Internacional. Es un fondo internacional, como lo dice su nombre, ¿no? De dinero, que todo el mundo va a... Sobre todo Estados Unidos es quien más dinero pone, por eso es que Estados Unidos tiene la batuta. Y entonces, a partir de ahí, van a reconstruir Europa, ¿no? Es un banco de financiamiento para Europa, para que puedan volver otra vez a construir sus caminos y sus hospitales y sus escuelas, y puedan volver a echar a andar al país, ¿no? Económicamente. Y bueno, eso es después la segunda, ¿no? También el Banco Mundial, por ejemplo, que es para el desarrollo, ¿no? Precisamente también para que el país... ¿Quieres que te preste dinero? Argentina, por ejemplo, ahorita que está en una gran deuda Argentina, y le acaban de volver a prestar dinero. ¿Quieres que te preste dinero? Bueno, pero tienes que seguir estas directrices políticas para que me pagues, ¿no? Yo tengo que estar seguro que vas a pagar, y entonces aquí me firmas que a partir de, no sé, tanto tiempo, tú vas a subir o que tanto porcentaje de las cuotas que tú cobras a tus conciudadanos por sus impuestos, lo vas a destinar a pagarme, ¿no? Entonces cuando la gente se entera de que ellos pagan tanto por ciento, ¿no? de impuestos, y de ese porcentaje
tanto por ciento se va para pagar la deuda, o sea, ni siquiera es para servicios de ellos mismos, pues hay un problema, ¿no? Entonces esto no le importa absolutamente nada a los bancos internacionales, quienes obligan a los países a que cumplan con sus compromisos, ¿no? Y a que hagan modificaciones o que quiten programas de apoyo social o cosas, no les importa, ¿no? Lo que quieren es que les paguen. Entonces, así funcionan, pues así funcionan los bancos, ¿no? También a nivel nacional, pero bueno, en este caso a nivel internacional, ¿no? Se cobran de esa manera, o presionan para que esté de esta manera, pues paguen los países, ¿no? Entonces todo esto son, pues como decíamos, ¿no? Un paradigma a nivel internacional en el que todos los gobiernos tienen que llevar este tipo de políticas si quieren que les preste dinero, o si quieren, posteriormente también si quieren comerciar con nosotros. Estamos haciendo un club de países occidentales, ¿no? No sé si le quieras entrar, y si le quieres entrar, pues mira, estas son las reglas, pero te conviene porque pues yo no te voy a cobrar aranceles, o te voy a cobrar poquitos aranceles si quieres vender en mi país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estados Unidos dice eso. Y pues Estados Unidos compra todo, ¿no? Bueno, los estadounidenses son los principales consumidores en el mundo y entonces es un gran negocio, ¿no? Es un gran negocio. Entonces este paradigma a nivel internacional pues marca un liderazgo, ¿no? Muy occidental, es lo que luego decíamos también. ¿Qué es eso de occidental? ¿Quiénes son los occidentales? Pues ellos, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿no? La Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, pues tienen esta relación tan familiar, ¿no? De ser madre e hijo, y están muy estrechamente vinculados. Precisamente Reino Unido, ya ven que salió con el Brexit de la Unión Europea, y la Unión Europea, y Reino Unido, pues ya tiene muchos vínculos económicos con Estados Unidos. Y tenía con quién apalancarse, ¿no? O sea, no era que fuera a perderlo todo si se salía de la Unión Europea. Ya tenía su plan B y era Estados Unidos. O sea, apoyan, pues. Y en fin, ¿no? Entonces estos países son Occidente y manejan esta retórica, ¿no? Esta política económica, esta política internacional y este paradigma que, pues, además tratan de imponer en todo el mundo, ¿no? O sea, la ideología es para imponerse en todo el mundo, por las buenas o por las malas, ¿no? Por las buenas es también un poco lo que alguna vez hablábamos del soft power. El soft power, que es, en términos generales, es el poder de influencia, ¿no? Diplomática, o que representa la imagen de cualquier país, y que da la idea del poder que tiene, ¿no? Como en las Olimpiadas decíamos, ¿no? Si en las Olimpiadas la mayoría de los atletas son estadounidenses, o sea, la mayoría de los atletas que ganan medalla de oro son estadounidenses, pues habla de que Estados Unidos es la potencia, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que tiene dinero, que puede sustentar escuelas de natación, bueno, de cualquier deporte, ¿no? Estaba pensando en natación, pero pues de cualquier deporte, o sea, puede dar becas importantes para que la gente se dedique a eso. Y entonces pues puede tener atletas muy buenos, ¿no? Porque pues les pueden pagar muy bien, a cambio de otros países que aunque quieran, pues a lo mejor no tienen que estar vendiendo cosas para poder ir a las competencias internacionales, ¿no? Entonces esta imagen de los países pues también marca también una perspectiva que uno tiene en sus casas, ¿no? Es el soft power, ¿no? La influencia que puede tener estos países. Y a partir de ahí, y a partir también en muchos casos de la influencia de los medios de comunicación, de la propaganda, ¿no? De este poder, este cuarto poder, también habíamos hablado de este poder invisible, ¿no? En el que se han dado cuenta que es un poder de influencia muy importante, porque tiene que ver con la forma en la que pueden manipular la conducta de la gente, ¿no? De alguna manera tener un cierto favoritismo a cierta política o a cierta doctrina, sentirse cómodo con ella, tenerla como familiar a nivel psicológico, a nivel comunitario, colectivo, y entonces pues que difícilmente puedan cambiar el status quo, ¿no? O sea, son técnicas digamos de manipulación a este nivel
que bueno, hasta ahorita nos estamos dando cuenta de cómo se ha manejado, ¿no? Porque muchas televisiones, muchas televisoras están manipuladas, están financiadas, mejor dicho, bueno, dicho de cualquier manera, manipuladas o financiadas por gobiernos o por intereses de ciertos partidos políticos que les conviene o no, pues comunicar, ¿no? Y comunican pues su perspectiva de la historia, ¿no? Su perspectiva de la vida. Obviamente, si por ejemplo los canales son de derecha o están a favor estas ideologías de derecha, pues van a ser pro vida, no van a estar sacando comerciales de gente homosexual, ¿no? No van a promover el sexo, los condones, por ejemplo, ¿no? Van a promover la familia, la unión, el matrimonio, etc. Entonces, si uno está viendo ese modelo todo el tiempo en las telenovelas, en los comerciales, en la forma en la que salen las cosas en la televisión, ¿no? Pues se le va programando en la mente y se le hace normal, y eso de alguna manera garantiza el establecimiento, el mantenimiento del status quo, ¿no? Del poder en ese momento. Entonces, es parte de mantener ese paradigma en la mente, ¿no? Este modelo, pues ahí en la mente colectiva de las personas, ¿no? Y también decíamos que por otro lado, eso es por las buenas, ¿no? Y por las malas también Estados Unidos ha demostrado durante todo el siglo pasado, cosa que no nos hace dudar que en este siglo siga sucediendo, ¿no? Y bueno, apenas el ejemplo, bueno, vamos por partes, ¿no? Estados Unidos ha intervenido militarmente o de forma secreta por medio de la CIA y por medio de policía secreta en muchos países en donde se estaban desarrollando y estaban empezando a ganar tendencias políticas socialistas en la época de la Guerra Fría, que no le convenían a Estados Unidos porque pues obviamente iban a interferir con sus intereses liberales, ¿no? Lo decía el presidente Manuel López Obrador hace poquito también, cuando hablaba de la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos. Lo digo porque me acordé, no porque por nada, solo porque pues ahorita salió a colación. Entonces Estados Unidos pues, ha tenido intervención en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo real, literalmente en todo el mundo. Pero en América también, sobre todo, porque ese es su territorio, ¿no? Pues América es su patio trasero, también dicen. Y entonces ha penetrado en muchos gobiernos, en muchos movimientos de resistencia para favorecer algunos grupos de oposición a los gobiernos que no le convienen, como decíamos, ¿no? A él lo que le interesa es tener gobiernos títeres o gobiernos que estén a favor de establecer este sistema liberal en su territorio, ¿no? Y la oposición es el sistema socialista, del que también ya habíamos hablado del socialismo, este sistema por eso era la Guerra Fría, ¿no? Pues contra quién se pelean, pues contra los rusos, que son los socialistas, y que lo que buscan es el comunismo, y que pues también tratan de hacer crecer la influencia de su sistema, ¿no? Del sistema que ellos tratan de desarrollar, y que de igual manera tienen mismas tácticas en oposición con Occidente, ¿no? Por ejemplo, si a nosotros en las películas y en las series y en las caricaturas nos hacían ver como que los rusos eran los malos, los que estaban locos y los que hacían la guerra, en Rusia y en los países satélites de Rusia, pues lo mismo, ¿no? Les enseñan que los gringos son los que están locos y que quieren invadir a todo el mundo y etcétera. Y eso está en la ideología colectiva de las personas de las diferentes culturas del mundo, ¿no? Entonces, este liberalismo se viene tratando de imponer, ¿no? Estados Unidos empuja muy fuerte, ¿no? Y trata de exportar este modelo y establecerlo en la memoria colectiva de todo el mundo para que todo el mundo trate de llevar esta misma ideología, ¿no? El American Way of Life es una especie de modelo en el que todo el mundo puede ver que la vida puede ser bella, ¿no? Uno puede tener su coche y su casa y estar con su esposa y sus hijos en el suburbio y etcétera, etcétera, ¿no? Y que eso es a lo que deberíamos de aspirar, eso es lo que trata de empujar un poco esta ideología liberalista, ¿no? En el sentido pues filosófico, digamos paradigmático.
Entonces hacia allá nos conduce y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a veces... Ay, se me cayó esta cosa. Pasa que a veces nos distraemos, ¿no? O sea, pues muchas veces pues uno se distrae de sus propias necesidades, ¿no? O sea, es como Estados Unidos hace esta vez como del chico popular del salón, ¿no? Estamos en la escuela. Entonces en la escuela siempre hay grupitos, ¿no? De inmediato se crean grupitos de personas que tienen cosas en común, varios perfiles psicológicos, bueno, etcétera. Y entonces está el chico popular, ¿no? Y el chico popular o la chica popular, pues son extrovertidos, ¿no? Están hablando todo el tiempo y dicen y mueven y experimentan y maestra y esto. Y entonces llaman la atención de todos los demás, llaman la atención y se vuelven líderes naturales, ¿no? Y bueno, a veces se dan cuenta, a veces no se dan cuenta, pero de forma natural liderean la atención de las personas. Y si esta atención está encaminada en una buena manera, pues puede ser un buen líder, ¿no? O sea, los líderes de pronto, los chicos estos populares, de pronto imponen su paradigma, ¿no? Lo que es importante para ellos. De pronto si están en el salón, ¿no? Y apenas va a ser el recreo al ratito, en 15 minutos, ¿no? Y están en el salón, todavía están en clases de historia. Están estudiando sobre el liberalismo. Y entonces ya el chavito ya está ansioso, ¿no? Porque no se puede quedar quieto, está ahí en la silla y está con las piernas y con el lápiz y le está pegando así a la mesa y ya no está pensando en que quiera el recreo, ¿no? Y todos los demás pues tratando de concentrarse. El chavo está acá, todo loco, todo loco. Y entonces ya le dice ahí al de al lado, oye, vamos a echarnos un partidito de fútbol. Sí, perfecto, ok. Nos vamos a la cancha, ok. A ver, dile a Julián que está allá en la otra en la otra silla, ¿no? Que está del otro lado derecho. Y yo le digo aquí a Juanito que está al lado izquierdo. Entonces ya está ahí organizando desde ese momento, ¿no? La clase bien, gracias, ¿no? Ya no la peló. Él está imponiendo su propia realidad y está emocionando a los demás porque pues el otro chavo que estaba tratando de entender qué es el liberalismo, de pronto lo distrae y el otro voltea y entonces ya empieza a pensar en el partido de fútbol y dice, no, pues sí, qué padre, a ver, ¿dónde está el balón? ¿Quién es el balón? Y entonces ya empiezan a emocionarse y entonces empiezan a arrastrar la atención del público alrededor en una dirección, ¿no? Entonces toca el recreo y todo el mundo ya sabe que tiene que ir a jugar fútbol, se para el chavo líder y entonces, a ver, vámonos, a ver quién va a hacer los equipos. Y entonces todo el mundo ya corre a esa realidad. Se da de forma muy natural, ¿no? Y es lo mismo en la internacionalidad. Estados Unidos trató de ser el líder y de marcar la pauta de dónde tenemos que ir, ¿no? A ver, rápido, todos desarrollen sus industrias, inviertan dinero en la tecnología. Yo les presto dinero, por cierto, ¿no? Yo les presto dinero con bajísimos intereses, pero pongan esas políticas y me pagan y entonces vamos a abrir un libre mercado, ¿no? Donde todos compitamos iguales. Pero pues Estados Unidos ya tiene años desarrollando sus tecnologías, su industria. Por ejemplo, su campo está muy bien financiado y entonces cuando quiere competir con el campo de México en un tratado de libre comercio y los mexicanos, los campesinos mexicanos no saben si van a comer o no ese día y el campesino estadounidense pues está con su tractor ahí haciendo la cosecha, o sea, por eso a Estados Unidos le conviene, ¿no? Entonces invita a todos a ese sistema liberal y procura liderarlos en ese sentido, ¿no? A los que se dejan, ¿no? Porque, bueno, ahorita ya les expliqué de este lado, pero falta pensar en que, por ejemplo, pues a Rusia y a China y a otros países también que están ya un poco más lejos, bueno, son los que están más lejos, eso, ¿no? Irán, por ejemplo, pues no les gusta ese sistema, ¿no? Pues de pronto son los otros chavos del salón que dicen, pues sabes que yo no quiero, o sea, no, y yo no me gusta el fútbol, ¿no? Y yo me voy a quedar, en el recreo, yo voy a jugar con mis estampas, ¿no? Y voy a intercambiar las estampas con mis amigos. Y aunque tú me digas que el balón está padrísimo y que el ejercicio y que todo, yo no quiero, ¿no? Simplemente yo no quiero. Entonces hay países que simplemente no querían, porque además obviamente tienen intereses, ¿no? Y los intereses, como decíamos, pues Estados Unidos tiene o tenía,
o bueno, sigue manteniendo, ¿no? Todas las cartas sobre o sea, tiene todo el poder, pues, tiene poder político, tiene poder de influencia, tiene poder económico, tiene poder militar, que dijimos, ¿no? Tiene poder de todo tipo de poderes. Entonces, por eso es una superpotencia. Y bueno, no había todavía nadie que lo iguale en toda esa diversidad de potencias o de, sí, de virtudes que tiene, ¿no? O sea, se ha hablado de que China lo está alcanzando y lo va a rebasar. Y pues sí, pero pues a nivel económico y luego faltan, o sea, no es lo único, ¿no? También son muchos elementos para poder ser una superpotencia, no nomás lo económico, ¿no? Lo militar, la influencia diplomática, como decíamos, también son muy importantes. Entonces, pues Estados Unidos es lo que pretende, lo que busca, ¿no? Y bueno, como decíamos, la URSS no está para nada interesada en eso, ¿no? No está interesada ni en el juego de Estados Unidos, ni en desarrollar la democracia, ni en promoverla, ni en el libre mercado, ¿no? La URSS dice, bueno, Rusia, ¿no? Estoy hablando de la Guerra Fría, pero ahorita es Rusia. No le interesa, ¿no? Lo que le interesa es establecer un sistema socialista y de igual manera tener una esfera de personajes, de países que sean su periferia y en los que él pueda influir, ¿no? Entonces, esto es lo que él va a querer en la Guerra Fría. La Guerra Fría se mantiene, como saben, hasta 1991, cuando ya le fue imposible a la URSS mantenerse económicamente, sobre todo también con la carrera espacial. Todo el dinero se lo estaban gastando en eso y la gente se estaba muriendo de hambre, ¿no? Entonces, no, pues tienen que pararle ahí y entonces cae el muro de Berlín, bueno, eso cayó en el 89, pero cae la URSS, independiza a muchas repúblicas que estaban alrededor, Kazajistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera. Y en la esfera internacional, pues los países que quedaron se tuvieron que, pues muchos se afiliaron al sistema liberal, ¿no? Se fueron para allá, se inscribieron en las instituciones del sistema liberal, se inscribieron en la OTAN, por ejemplo, ¿no? En esta policía internacional. Y bueno, cayó el sistema de la URSS, pero Rusia pues nunca se ha mantenido, o sea, nunca ha muerto, pues, ¿no? Nunca ha muerto, ahí ha estado. Entonces, en este momento, ya aterrizándolo aquí al presente, y ahorita que decía Rusia me acordaba de la guerra con Ucrania, pues todos los países occidentales están apoyando a Ucrania. Le están mandando armas, le están mandando dinero. Es muy largo hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar de Rusia y de Ucrania en próximos podcasts, porque sí lo quiero explicar. Y además son varios, porque todo el mundo tiene la razón, ¿no? Desde su perspectiva, todo el mundo tiene la razón, y esto también es muy importante entenderlo. Que el diálogo o el paradigma, la filosofía, puede ser tan perfectamente bien dicha por parte de quien la cree, que puede convencer a cualquiera de que es verdad, ¿no? Aunque no lo sea. O sea, digo, todos tienen cosas ciertas y entonces habría que remitirnos a, pues, por ejemplo, a lo más fundamental, que es la pérdida de vidas humanas, ¿no? O sea, ya cuando hablamos de pérdidas de vidas humanas, en ese momento ya hay que refrenar toda la perspectiva racional y ponerle un paro de emergencia, ¿no? O sea, sí, todo lo que tú quieras puede tener razón, pero ya está muriendo gente, entonces párale ahí todo, ¿no? Pero, pues eso es una utopía, ¿no? Realmente eso no se va a hacer, o no se está haciendo, o no se hará. Y bueno, a eso... bueno, eso es lo que sucede con respecto a la guerra en Ucrania, ¿no? Ahora, el paralelismo con respecto a este liberalismo en la posmodernidad es que está en crisis, ¿no? Ya habíamos dicho que la posmodernidad todo está en crisis. El gran relato de la democracia, lo que decíamos, ¿no? Después de la guerra mundial, ¿cómo es posible que la ciencia siga teniendo tanta vigencia, tanto valor, o el pensamiento racional tenga tanto prestigio, cuando ese pensamiento racional hizo también que se explotaran las guerras nucleares, las bombas nucleares, y muriera tanta gente, ¿no? Entonces es la crisis. A ver, realmente la razón, el pensamiento racional, todo el proyecto liberal, el proyecto del progreso, a ver, ¿todo eso realmente está bien? O sea, ¿sí es realmente correcto lo que estamos haciendo o no? Entonces, esta crisis
aunada a, pues bueno, como decíamos, en las etapas de la posmodernidad, en donde también hay menos democracia, hay más corrupción en los gobiernos, hay mucha incertidumbre a nivel mundial, ¿no? A nivel personal y a nivel institucional, hay caos, ¿no? Hay muchas fake news, hay relatos falsos. Entonces dan como consecuencia el nihilismo o este valegorrismo, habíamos dicho en algún momento, ¿no? El valegorrismo de pues de las personas, ¿no? De las nuevas generaciones que nacen en este ambiente, ¿no? Que ni siquiera se lo cuestionan, ¿no? No tienen ni edad ahorita para cuestionarse el por qué son así. Solamente nacieron ahí, ¿no? En ese momento. Son hijos de su generación, entonces simplemente lo manifiestan, ¿no? Y entonces manifiestan este sentido nihilista de poca importancia del mundo. Y bueno, eso es parte de las características de la posmodernidad, ¿no? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Características filosóficas de la época de la posmodernidad, que nos conduce al hartazgo, ¿no? Y a todos estos síntomas muy, muy negativos en el que, bueno, en el que nos conduce, ¿no? De alguna manera en la posmodernidad. Claro que no quiero ser pesimista, ¿no? O sea, esto fue un momento, es como un ciclo, ¿no? Todo se mueve en cualquier momento. Y después de este ciclo nihilista, pues viene el momento de la reconstrucción, ¿no? Es un momento cíclico. Y también ya lo habíamos platicado, cómo es que la humanidad va teniendo diferentes niveles de conciencia, va madurando como colectivo. Como colectivo la humanidad, de forma regional, de forma nacional, así como cada individuo que va madurando con la edad, también la humanidad con la historia va madurando, aunque no de forma pues paralela, o sea, no son todos iguales, pero sí la humanidad va buscando superar esas etapas negativas y entonces la vanguardia, digamos, busca una reconstrucción de sí misma, ¿no? De su propio sentido a partir de la construcción del sentido propio, ¿no? O sea, se vuelve individualista. Hay un exceso de individualismo también en el momento de la posmodernidad, pero también hay un equilibrio que se busca, ¿no? Entonces, estos conceptos que se van moviendo, pues se mueven porque no se acaba el movimiento, ¿no? A nivel filosófico, las ideas pues nos conducen a que en el presente pues sobrecaen en nuestra responsabilidad, ¿no? En la responsabilidad de nuestra propia vida y de la madurez que como humanidad decimos vamos adquiriendo a lo largo del tiempo, dándonos cuenta, por ejemplo, de lo limitado que es la vida, ¿no? De la muerte, pues, ¿no? Memento mori, decían, que es recuerda que también tú vas a morir, ¿no? Entonces esa conciencia de muerte pues nos remite a tener que aprovechar la vida de una manera distinta como se ha aprovechado hasta antes. Y este ciclo posmoderno, pues es un momento de revolución, ¿no? Como decíamos, en cada semana hay cosas que revolucionan a toda la humanidad y ahí está, ¿no? Y no se van a desacelerar hasta después de mucho tiempo, ¿no? No sé cuánto, pero bueno, esto es la forma en la que esta ideología liberalista pues trata, o ha estado ahí en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra infancia, en nuestra identidad, ha estado presente sin que nos hemos dado cuenta, ¿no? Porque todo el mundo nos acordamos de las caricaturas, de alguna película de Walt Disney, ¿no? De alguna cosa que promoviera pues la cultura estadounidense, ¿no? La cultura occidental. Y de alguna manera pues nos sentimos más cómodos con eso que con otras manifestaciones culturales de otros países, ¿no? Bueno, China viene ahí, trata de imponer también su sistema totalitario. O sea, claro que Estados Unidos va a favorecer al occidente, al sistema occidental, grecorromano, democrático, republicano, etcétera. Y va a querer imponerlo como sistema mundial. Y uno puede ser muy crítico del sistema, pero si no ejerciera fuerza a nivel internacional, otro sistema, como podría ser China, como podría ser Rusia, o en su momento, como pudieron haber sido los árabes o los musulmanes, pudo haber sido el imperio que sometiera a los demás, ¿no? Entonces, pues China está haciendo su labor. Ya hablaremos de China, cómo evolucionó. Desde que le dieron en la torre, cuando lo invadieron,
hace muchos años, Francia y Reino Unido, con las guerras del opio, y lo volvieron adicto al opio y después ya lo obligaron a comerciar porque China no quería, ¿no? Entonces es como una venganza un poco de China, que no tuvo la fuerza para repeler a los occidentales en su momento y ahorita pues ya está teniendo mucha fuerza, ¿no? Tiene una gran inversión en cuestiones de infraestructura en todo el mundo, en África, en América Latina, está tomando el lugar de Estados Unidos. Y, y bueno, va a ser muy importante, bueno, ya es muy importante de hecho, ¿no? En el presente y de hecho también en la geopolítica con respecto a la guerra en Ucrania, ¿no? Bueno, ahí está, vamos a dejarlo ahí, este podcast que definimos un poco estas ideas. Los invito a que nos pongan ahí en los comentarios las preguntas o los comentarios que tengan, para que nos pregunten lo que sea necesario y si quieren que hagamos un podcast de algún tema en particular, pues igualmente nos lo hagan saber. Entonces, les agradezco mucho la atención prestada a este audio podcast. Pues sí, audio podcast es de audio, ¿no? Está bien, pues nos vemos en el futuro.